Felipe de la Torre, Teiba Sport. Y ya tenemos a José Antonio Bonilla al otro lado del hilo telefónico, a nuestro profe, a nuestro psicólogo deportivo de cabecera, para hablar pues precisamente de esos aspectos de la psicología deportiva. José Antonio, muy buenas. Hola, ¿qué tal estamos? Buenas tardes. Bueno, bien, y hoy le he propuesto yo el tema. Me parece interesante hablar sobre la influencia que pueda tener en el deportista, sobre todo profesional, ¿no?, que es el que más está expuesto a la opinión pública, pues la crítica como también el halago, ¿no? Tanto crítica positiva como negativa, tanto de su afición o del público en general. Sí, hombre, lo que está claro es de que claro que las reacciones del público, del espectador, influye sobre la motivación, ¿no?, del deportista. Cuando se habla de motivación, se suele hablar de varios tipos de motivación. Una de ellas sería la externa, y la motivación externa es cuando el deportista se esfuerza más o menos, tiene más o menos confianza en función un poco de las consecuencias que recibe del entorno, ¿no?, en este caso del público. Y claro que evidentemente, en principio, no debiera de afectar al deportista, ¿no?, las reacciones que tiene el público, pero la realidad es que sí, ¿no? Sí que es verdad que evidentemente las críticas y los murmullos, que eso, aunque parezca que no, el deportista lo escucha, sí que tiene mucha más incidencia que los aplausos y el reconocimiento, ¿no?, que también es influyente, ¿no? Entonces, claro, ahí, de alguna manera, un poco el papel del jugador número 12, ¿verdad?, como elemento importante, ¿no?, de cara a que el equipo llevarle un poco en volandas, ¿no? Entonces, claro, evidentemente yo no soy quien para decir al aficionado, al abonado, al seguidor de un club que va a ver a su equipo cómo tiene que comportarse, pero sí que la influencia que tiene sobre la motivación y sobre la confianza del deportista, pues es muy importante, ¿no? Es que al final influencia mucho en el estado anímico, el estado ambiental de un recinto, de un pabellón, de un estadio de fútbol, donde al final, lo hemos visto mucho con el Cholo Simeone, ¿no?, cuando se pone a hacer gestos, igual el público del Wanda Metropolitano en este caso se vuelca a animar, que al final les ves como a los jugadores con un ímpetu extra, ¿no? Y no es fortuito, es porque también tiene una importancia el aspecto mental en el juego y por supuesto pues esa crítica que en ese sentido es favorable, pues te empuja, y de la otra manera también la crítica negativa, si empiezas a oír silbidos y tal, que muchas veces sucede en esto del deporte, que dices, ahora les están silbando, hay un ambiente raro en el pabellón, en el estadio, ahora es el momento de ir a por ellos, porque van a dudar. Esa es la influencia directa, ¿no?, en el juego. Eso es, ¿no? Cuando un deportista juega en terreno contrario, sí que de alguna manera espera, ¿no?, que el público, hasta cierto punto, un comportamiento del público no hostil, pero sí un poco adverso, ¿no? Entonces, bueno, hasta cierto punto el deportista, y como todo, esto es trabajable, ¿no?, como habilidad mental, pues puede adaptarse, ¿no? O el grado de afectación es mucho menor porque se espera hasta cierto punto eso, ¿no? Lo que no se espera tanto es que tu público, ¿no?, tus seguidores, tus aficionados, te silben o muestren de alguna manera esos murmullos, ¿no?, que muchas veces es peor esos murmullos que un silbido, ¿no? Entonces eso hace mucho daño. Esto es como en la familia, el insulto que te hace un familiar o un amigo íntimo te molesta mucho más y te duele mucho más, claro, que lo que te pueda hacer una persona que no conoces tanto, ¿no? Entonces sí que de alguna manera el poder que tiene el aficionado, el seguidor, es muy importante, ¿no? Ahí está, muchas veces aquí en España, y no tanto en España, ¿no?, pero bueno, sí hay determinados campos y estadios, ¿no?, donde el público de alguna manera es mucho más animoso, dependiendo de lo que el jugador, el deportista, el equipo le esté mostrando, ¿no? Si juega bien, se anima mucho más, ¿no? Claro. Claro, muchas veces sería darle la vuelta a la tortilla. También tenemos que ser conscientes de que si animamos y empujamos, pues es muy posible que el deportista y el equipo lo haga mucho mejor, ¿no? Entonces, ¿cuál es la causa y cuál es la consecuencia? Ahí los británicos lo tienen muy claro. Gane el equipo, esté jugando bien o mal, el público es consciente del papel que juega de cara a llevar a su equipo, y evidentemente desde el minuto 1 hasta el minuto 90 está ahí animando, independientemente de cómo esté el resultado, ¿no? No quiero poner a los británicos como ejemplo, ¿no? Pero sí de la influencia que tiene, tanto en el aspecto positivo
como en el aspecto negativo, y como bien comentaba yo antes, estos aspectos de gritos, de silbidos, de murmullos, influencian todavía mucho más en que el jugador o el deportista entre en una dinámica de dudas, de falta de confianza, más que los aplausos y los vítores estimulan la confianza, ¿no? Entonces, bueno, repito, yo no soy quien para decir al aficionado cómo tiene que comportarse, Sí. pero sí de la importancia y del impacto que estamos causando sobre el rendimiento de facto en un momento dado en un partido del deportista X o del equipo en su conjunto. Y el otro aspecto es también la influencia de, durante la semana, esos deportistas que están expuestos a la opinión pues de periodistas, por ejemplo, que se vayan viendo durante la semana que igual el ambiente, que está hablando mal del rendimiento, que eso puede afectar negativamente, como también puede afectar negativamente, José Antonio, que igual va también la cosa, que todos son halagos y ya sabemos que a veces el halago debilita, ¿no? Claro, tiene claro. que ser consciente y fuerte mentalmente el deportista profesional para ese tipo de situaciones, abstraerse o por lo menos saber llevarlas, ¿no? Claro, esa es un poco la cuestión, ¿no? Al final, lo que al deportista no le afecta ni a cualquier persona son las circunstancias, ¿no? Porque si no, todas las personas ante las mismas circunstancias responderíamos de la misma manera y nos afectaría las cosas de la misma manera, ¿no? Al final es una cuestión, claro que las circunstancias me influyen, pero sobre todo me influyen el cómo soy capaz de gestionarlas, ¿no? Otras veces yo creo que los oyentes me habrán oído hablar un poquito de yo no me mojo porque llueve, me mojo porque sabiendo que puede llover no voy preparado con un paraguas o con un chubasquero, claro, ¿no? Entonces, claro, ahí en ese sentido las críticas y los halagos, ¿no? Y donde el poder también, no solamente de los periodistas, sino de las redes sociales, ¿no? Que también tienen una influencia, pues hay el saber un poco gestionar todas esas cosas para que cuando las cosas vayan mal, no me traspasen esas, no, y me afecten y me cuestionen de alguna manera un poco mi confianza y mi fortaleza, como cuando las cosas van muy bien, que no me halaguen demasiado el oído para que me confíe y deje de prepararme lo necesario y lo consecuente, pues evidentemente ahí el deportista tiene que saber un poco gestionar esas cosas, ¿no? Está claro. Y también de alguna manera un poco el cuerpo técnico, ¿no? Que también tiene que saber manejar un poco estas situaciones, estas circunstancias, claro. Sí. Mira, has dicho algo que no viene relacionado, pero no igual con deporte profesional. El otro día pasó una anécdota, me la comentó un compañero de equipo, en una instalación deportiva, X, da igual. Y dice que fue testigo de una situación que no daba crédito. Una madre a un niño bastante pequeño diciéndole, bueno, tono cariñoso, pero diciéndole, bueno, ¿sabes? ¿Eres consciente que habéis perdido el partido por tu culpa? Y algo así le llegó a decir, que mi compañero se quedó sorprendido, luego lo comentábamos, y yo no sé qué opinión te merece este hecho y qué le pudieras decir a esa madre y a ese chiquillo, porque al final yo me pongo en la piel del chiquillo como una persona que de pequeñín jugaba al fútbol, y que te diga eso tu padre o tu madre tiene que ser demoledor, te tiene que dar ganas de no volver a pegar una pata a un balón en un equipo, porque no sé, yo creo que ahí un error muy grande, ¿no? De la madre. A mí me pareció, vamos, tremendo. Mira, con tu permiso aprovecho un poco para hacer un poco de publicidad. Mira, el próximo lunes, día 10, a las 7:30 de la tarde, en la Casa del Deporte, organizado por la Federación Cantabria de Baloncesto, pues voy a impartir una charla coloquio sobre este aspecto, ¿no? Sobre la importancia y el papel de los padres, el acompañamiento, por así decirlo, un poco deportivo de sus hijos, ¿no? Entonces, bueno, muy interesante. Pues con tu permiso aprovecho un poco muy bien contado. O sea, lo organiza la Federación Cántabra, pero está abierto a cualquier padre que tenga un hijo deportista, no solamente a los practicantes de básquet, ¿no? Entonces, con respecto a lo que me dices, claro, uno de los aspectos cuando se hace una crítica es que de alguna manera tiene que ir dirigida nunca la crítica a la persona, en este caso al niño, sino que tiene que ir dirigida a lo que el niño ha hecho o no ha hecho. Entonces, se dice, está prohibido utilizar el verbo ser, o que por tu culpa se ha perdido, ¿no? La cuestión sería, a lo mejor otra vez lo has hecho mejor que ahora, vamos a ver cómo lo puedes conseguir, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, evidentemente, el culpabilizar a una persona, aunque sea verdad, lo primero que genera es rechazo, y lo primero que genera es una proyección, ¿no? Cuando en cambio describes un poquito y no acusas, pues hasta cierto punto das pautas para que la cosa un poco mejore, ¿no? Pero claro, en el fondo
estos comentarios que en principio se hacen lógicamente con toda la mejor intención para que el niño mejore, pues el efecto que pueden tener sobre él pues es un cuestionarse de alguna manera su propia valía, es una disminución de su confianza, es el hecho de que en el próximo partido, pues en vez de estar a jugar y disfrutar, esté a no cagarla, sí, a no cometer errores, con lo cual evidentemente si yo estoy a eso yo no puedo disfrutar, me voy a cargar de una tensión innecesaria. Está claro que esto los padres y los entrenadores lo hacen con toda la mejor intención, pero claro, una cosa es la intención que se tenga y otra cosa es el efecto que eso provoque, y lo que estás provocando pues una disminución de la autoestima, un cuestionamiento de la propia valía, una disminución de la confianza, aspectos importantes no solamente en el plano deportivo, sino en el plano del desarrollo de la personalidad de su hijo de cara a cualquier otro retos en el deporte, en la educación, en el futuro profesional, etcétera, etcétera. Pues mira, como nos vamos a quedar sin tiempo para más, José Antonio, sí que me voy a apuntar este tema para después de que se haya celebrado además ese lunes ese acto que nos has dicho de la Federación Cántabra de Baloncesto, pues vamos a hablar del acompañamiento de los padres en los deportistas más jóvenes. Lo apunto para el próximo programa. Tenemos que despedir por hoy. Muchas gracias, José Antonio. Perfecto, a vuestra disposición.